qué se convirtió en luna? Por eso dicen la abuela luna, ¿verdad? Yaya o Kchushau, ¿verdad? Para el sol le dicen Kman'ij, ¿verdad? O Kman'ij, el abuelo sol. Entonces, eso es lo que significa el día Ajpú. Pero aparte de eso, ¿verdad? Entonces, como persona que somos, ¿verdad? Dice acá de que nosotros, ¿verdad? Si no tenemos ningún impedimento físico, ¿verdad? Tenemos nuestros pies, nuestras manos, ¿verdad? Estos nos sirven, o sea, son nuestras herramientas para que nosotros podemos ayudar a las personas necesitadas. Brindamos un apoyo, quizás, no sé qué tipo de apoyo podemos brindar, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? Dice a los necesitados, ¿verdad? Esto nos sirve entonces a nosotros, ¿verdad? A que en este caso eh, triunfemos. ¿En qué sentido? ¿Verdad? En este caso la gente nos verá con buenos ojos, ¿verdad? Esto nos ayudará para triunfar en cualquier situación, ¿verdad? Nosotros, la gente creerá en nosotros, la gente confiará en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos un camino, ¿verdad? En nuestro futuro seremos luz ante las demás personas, ¿verdad? Seremos ejemplo ante otras personas, ¿verdad? Pero esta luz no solo debe existir ante otras personas, sino que debe existir en nuestra propia casa, en nuestro hogar. Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y humildes ante otras personas, porque a veces nos exaltamos, a veces decimos, bueno, yo sé más y por lo tanto se va a hacer lo que yo digo. Entonces, si nos tenemos que ser humildes, dientes, ¿verdad? Ante nosotros escuelas. Es muy importante de hablar del día desde el calendario maya, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día, pues nosotros desde un principio vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los fundamentos para ir utilizando, ¿verdad? Haciendo uso de una educación ya bilingüe si nosotros estamos, ¿verdad? O trabajamos en un área bilingüe donde se habla un idioma maya, ¿verdad? Entonces, esto es, compañeros, ¿verdad? Lo que significa el día de hoy. Un Hunahpu es el día que nos marca desde el calendario maya. Bueno, si tenemos nuestro material a la mano, compañeros, si nos damos cuenta, el día de hoy vamos a abordar tres temas. Uno es las partículas de afirmación, Pishiol Tetziyan. Dos, partículas de negación, Pishiol Teewin. Tres, partículas de interrogación, Pishiol Teshel, ¿verdad? Entonces, son tres temas lo que vamos a abordar el día de hoy. Si me pueden seguir, compañeros. Lo que pasa es que aquí existe ese problema donde se desconecta. Ahí estamos. Bueno, entonces son los tres temas, compañeros.
el día de hoy, pero antes de eso quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Tienen alguna duda con relación a el pequeño trabajo que se asignó la semana pasada? Si tienen alguna pregunta para ir resolviendo. Bueno, si no hay nada, entonces ahí sí que entramos de lleno a nuestras clases del día de hoy. Bueno, el primer punto sería entonces las partículas de afirmación. En este caso, Pishiol Tetzilla. Dice que las partículas afirmativas indican la afirmación de una acción. Algunas se construyen respondiendo de una forma similar a la oración o pregunta, agregando in ok ma. También se usa tsing para las oraciones o preguntas incompletas. Y jo para afirmar lo dicho por otra persona. ¿Verdad? En cualquier tiempo aspecto. Muy bien. ¿Sí tienen el documento a la mano, compañeros? Compañeros, ¿tienen el documento a la mano? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, muy bien. Ahí estamos, muchas gracias. Bueno, si vemos el primer, o la partícula 1 es ok. Si nos damos cuenta aquí, ok significa sí, pero en tiempo futuro, es decir, ¿cuándo voy a utilizar ok? En mam, por ejemplo, me preguntan a mí, ok tzulanchig. Ok tzula es de venir, de llegar, ¿verdad? Nchig es mañana. Si me dicen ok tzulanchig, entonces me preguntan si vengo mañana. ¿Cuál sería mi respuesta? Ok. Ok, exacto. Sí, pero eso sí, ese sí sucederá mañana. ¿Ve? Es futuro ese sí. Ok tzulanchig, sí. ¿Verdad? Es futuro. O sea, yo digo, me pregunta, si vengo mañana, yo digo sí. ¿Verdad? Es un futuro. Entonces es ahí donde se utiliza esta partícula. Ok tzulanchig, ok. Sí, sí, pero en futuro. Ma o matri significa ya, en tiempo pasado reciente. ¿Se acuerdan cuando utilizamos la palabra matri? ¿Qué pregunta hacíamos para cuando dábamos la respuesta matri? Cuando en la presentación personal en MAM, ¿qué preguntas nos hacían para responder matri? ¿No se acuerdan, compañeros? Cuando decían Matsula, ¿qué preguntaban ahí? ¿Ya vino? Ajá. ¿Cuál era la respuesta? Machi. Machi, exacto, ya. En tiempo pasado reciente. Es decir, quizás habían pasado 5 minutos y me preguntan, no me habían visto, pero llegaron. Ya vino. O Matsula, Machi, ¿verdad? O precisamente
No, más que todo es apenas pasando unos 5 minutos, pasado reciente, ¿verdad? Ma, también la gente dice ma o machu, ¿verdad? Significa ya. Muy bien. Tsin, tsun, in significa sí en una acción, ¿verdad? Tsin, tsun o in significa sí en una acción. Muy bien. Si tsin o tsun in significa sí en una acción, entonces, por ejemplo, yo estoy adentro en la cocina, ¿verdad? Puedo estar en la cocina, ¿no? Yo puedo estar sentado en la cocina, no sé, descansando en una silla en la cocina, o lo que sea, estar parado en la cocina, pero cuando alguien llega y me vea que estoy comiendo, me pregunta, ¿Tsungwana? Y yo digo, Tsung, sí, acción, o sea, es sí en acción, está sucediendo, ¿verdad? Pero me preguntan, ¿Tsingwana? Yo digo, Tsing, dependiendo, si me dicen Tsing o Tsung, para poder hacer la pregunta, o digan, Inguana, In, dice la gente. Bueno, esta parte lo dicen más en Shela, en Quetzaltenango, Inguana, In, dice la gente. Sí, en una acción, ese sí es en una acción. O Tsunguana, Tsun, Inguana, Tsun, Tsinguana, Tsin, ¿verdad? Es sí, significa sí. Iktsun, ikho, así es, ¿verdad? Ikho o iktsun significa así es, ¿verdad? Muy bien. Eh, por ejemplo, alguien quiere confirmar mi nombre, me dice, Hek Romeo Tvia, Ikho, digo, estoy afirmando, así es, Ikho, Iktsun, ¿verdad? Entonces, esto se utiliza para afirmar algo. Entonces, Ikho significa así es o Iktsun. La partícula ho, así es, también significa así es, pero para afirmar lo dicho por otra persona. Bueno, hablábamos con los compañeros hace ratos del primer grupo, ¿verdad? Cuando decía, ¿cuándo hay que utilizar ho? ¿Verdad? Es afirmar algo por otra persona. Por ejemplo, bueno, somos dos personas que estamos acá y voy a empezar a comentarle de un accidente que sucedió. Fíjese que tal persona tuvo un accidente y todo, le pasó esto y un montón, ¿verdad? Y la persona dice, jo, sí, así es, ¿verdad? Esta persona ya lo sabe, lo afirma, ¿verdad? Está afirmando por otra persona. Entonces, jo es así es, pero afirmar lo dicho por otra persona. El oje también significa sí, pero afirmación para pasado lejano. ¿Ya? Por ejemplo, usted va a la capital y visita el Palacio Nacional, ¿verdad? Y usted le pregunta a la persona que va con usted y usted dice, o usted misma le dice, yo había venido antes acá, ¿verdad? Oje chingula, oje chitzalú, ¿verdad? Oje, estoy afirmando que yo había llegado anteriormente o había visitado el palacio, pero hace unos 10 años atrás, 5 años atrás, es un pasado lejano, ¿verdad?
O si le pregunto, oh, Hatzula Tzalú, o sea, le pregunto si había visitado el Palacio Maya, oje, esa persona puede decir, quiere decir que sí, pero bueno, hace igual, hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, es aquí donde se utilizan ya las partículas de afirmación. Si me están siguiendo, compañeros, abajo tenemos algunos ejemplos. ¿Ya vieron los ejemplos? A ver si me escuchan, compañeros. Sí se escucha, licenciado. Ah, bueno. Yo les estaba diciendo, muchas gracias, estaba diciendo si me están siguiendo para poder, digamos, ya ir viendo los ejemplos. No sé si tienen algunas dudas con esto, compañeros, antes de ver los ejemplos. Licenciado, buenos días. Yo tengo una Buenos duda. días. Usted estaba mencionando que si nos preguntan Tzinwana, podemos responder Tzin. Pero, por ejemplo, si me preguntan Tzinwana y yo respondo In, ¿es una falta de respeto, una falta gramatical o se puede responder? Bueno, por lo general debe responderse, por ejemplo, si le pregunta Tsunwana, Tsun, pero si dicen In, quiere decir lo mismo, no es una falta, ¿verdad? Aunque por lo general debe serse Tsunwana, Tsun, pero si dice Tsunwana, In, o sea, quiere decir lo mismo, sí, ¿verdad? Entonces, no es una falta, simplemente por lo general debe ser Inwana, In. Pero mucha gente dice Tsunwana, Tsun, Tsunwana, In, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que sí, ¿verdad? Entonces, pero no puede ser una falta. Simplemente por lo general debe responderse de acuerdo a cómo preguntaron, ¿verdad? Está bien, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Lo puede hacer? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar con los ejemplos que tenemos. Si nos damos cuenta, Oktsulanchir. A ver, Alejandra, ¿cuál sería mi respuesta? ¿O cuál sería su respuesta si yo le digo Oktsulanchir? A ver si nos escucha Alejandra. Licenciado, una pregunta, solo si no sé si está presentando el documento en pantalla. Ah, ya se desconectó, lo voy a volver a conectar. Ahora sí. Bueno, a ver si Gracias. nos... Gracias, Alejandra. A ver si está presente. Bueno. ¿O? Como dijo compañera Astrid, ¿cuál sería la respuesta si yo digo Oktsulenchi? Walter, ¿se nos puede responder? Walter Pérez. Bueno, hay dos compañeros, creo que no están presentes.
¿Alguien quiere respondernos cuál sería nuestra respuesta? Ok, licenciado. Ok, muy bien, gracias. Si me dicen, Oktulan Chich, me están preguntando, ¿viene mañana? ¿Usted viene mañana? Nuestra pregunta, si vamos a venir, ¿verdad? Decimos sí, pero este sí es futuro, ¿verdad? Es una acción futura. Dice, Matsula, ¿verdad? Machi o ma, ¿verdad? Machi o ma. ¿Ya vino? Ya, ¿verdad? Tsunguana o tsunguane, tsun, tsin o in, como decíamos hace rato, ¿verdad? Tsunguana, tsun. Tsunguana, tsin. Inguana, in. ¿Verdad? Tsunguana, tsun, in. ¿Verdad? Hay tres respuestas. Ya dijimos, de acuerdo a cómo nos hacen la pregunta, podemos responder, pero ya dijimos que si nos hacen la pregunta con que entendemos o entendamos qué es lo que nos están preguntando, podemos decir tsun, podemos decir in, podemos decir tsin, ¿verdad? No hay ningún problema. El siguiente ejemplo, la número 4, si la compañera Delmi Pérez nos lo puede leer. Buen día, licenciado. Dice Buen día. Zunguana, La siguiente, la pregunta siguiente. Mia pantalla, Ajá, muchas gracias. Mi pantalla. O sea, esta es, digamos, estamos diciendo de que algo no está bien, ¿verdad? Y la otra persona afirma así es, hijo, que no está bien, mi pantalla, ¿verdad? Mi pantalla, hijo, está afirmando, así es, o sea, no está bien, ¿verdad? Oje chula, oje, ¿verdad? ¿Habías venido antes? Sí, pero ese sí es una afirmación pasada, pero lejana. Oje chula, oje, ¿habías venido antes? Sí, oje, ¿verdad? Oje, pero ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces es aquí donde nosotros usamos estas partículas, compañeros, para poder contestar, porque en cualquier momento nos hacen uso de estas partículas. Nosotros vamos a saber qué significa ok, qué significa machi, qué significa tsun. Si vemos la palabra, la partícula in, ¿verdad? Si, iktsun, ikho. Por supuesto, compañeros, por ejemplo, la palabra ikho. Existen muchas variantes. Mucha gente dice ico, iku, dice la gente, ico, dicen otro. ¿Ya? Son variantes del idioma mam. Pero estas variantes, ¿verdad? Hay que, o sea, en otras palabras, la forma estándar es ikho. ¿Por qué ikho? Porque según la gramática normativa, después de i o antes de i, escribimos la letra que. Entonces, ikho, no solo ico o ico, ¿verdad? Así es. Entonces, son variantes que podrían ustedes escuchar y pueden decir, bueno, no coincide con lo que nos dijeron, ¿verdad? Entonces, pero les estoy comentando que lo que estamos viendo acá ya es la forma
estandarizada, es la que se debe escribir, porque ahora en lo hablado es muy común, la gente está acostumbrada a ver cómo hablar, ¿verdad? La gente está acostumbrada a cómo hablar, nosotros igual, entonces no nos vamos a complicar ahí, ahora no nos compliquemos la vida. Simplemente ya sabemos qué está diciendo la gente. La gente dice iku, iko, ikjo, ¿verdad? Si usted dice, y si escucha ikjo, bueno, es la forma, en este caso, la parte que se debe de escribir a la hora de escribir en mapa, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda con relación a las partículas de afirmación? Bueno, si no hay, entonces pasamos al siguiente tema, las partículas de negación. Pishiol Ewin. Una partícula negativa tiene la intención de negar la realización de una oración. Ocupa la posición preverbal en una oración. Las partículas negativas son las siguientes. Mishti significa nada, significa no hay, significa no. ¿Verdad? Mishti. Otra vez, para decir mishti, o sea, existe mucha variante. Mucha gente dice ti, mucha gente dice shi, otros dicen mishti, otros dicen tla, otros dicen tlo. Mucha variante, ¿verdad? Mucha variante, entonces, pero la forma estandarizada, o, bueno, para poder tomar criterios para la estandarización, existen criterios, ¿verdad? Establecidos por la comunidad lingüística MAM. Una es por la antigüedad de la palabra, otra por la más usual, ¿verdad? Entonces, otras que muchos han perdido una vocal, una letra. Entonces, la tarea de la academia o la comunidad lingüística MAM es ir recuperando esta parte, ¿verdad? Porque ha habido ciertas discusiones. Dicen, no, es que nosotros decimos lo correcto, otros dicen no, ¿verdad? Entonces, la correcta en este caso tiene que ser mishti al momento de escribir. ¿Ya? En lo hablado, la gente va a seguir otra vez, va a seguir hablando su forma de hablar, su vocabulario, todo eso, ¿verdad? Entonces, estamos enseñando la parte ya estandarizada, pero damos a conocer que la palabra mishti, ¿verdad? Es mish, shti, no es mish, es mish, mishti, nada, no hay, no. La palabra mlai, mlai, o la partícula mlai, no se puede, pero también significa no, ¿verdad? Namsh es aún no, falta. El namsh es falta o aún no. Mia no es así, ¿verdad? No es así. Mia. Si nos damos cuenta de la oración anterior, dice mia bantai. No es así. Contrariar lo dicho por alguien. Es decir, yo estoy explicando esto, por ejemplo, la palabra mishti. Y alguien dice, no, eso no se dice así, se dice shi. ¿Verdad? Entonces, no es así. Mia. ¿Verdad? Mikshi, mikshi. No es así. También mikshi significa no es así.
Mikshi no es así. ¿Verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta con relación a esto, compañeros? ¿Tienen dudas? Bueno. Si no tienen dudas, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿verdad? Dice instrucciones. Subraya las partículas negativas en las siguientes oraciones. Guíese del ejemplo número 0. Dice Mishti Shinsha Ahaloe. No fui a comprar. Si vemos, subrayamos la partícula negativa. ¿Verdad? Mishti Shinsha Ahaloe. No fui a comprar. La número 2 dice, mediante una grabación de audio evidencia la lectura de las oraciones que aparecen en idioma MAM y envíelo al facilitador del curso. Entonces, en este caso, ustedes van a leer, van a subrayar la partícula negativa. Después de subrayarla, ¿verdad? Lo van a grabar en un audio o van a enviar a mi WhatsApp, ¿verdad? Pero para que vayamos ejercitando, voy a pedir que me lee Delmi la número 1. Léame la oración o la frase número 1. Mishti Nchingwana. Muchas gracias. Linda, ¿está correcta la pronunciación de la partícula? Linda, a ver si nos escucha Linda. Sí, licenciado. ¿Está correcta la pronunciación de la partícula, así como nos dijo Delmi? Silly. Gracias. Aló. Gracias, compañera. Bueno. Jenny. Jenny, a ver si nos escucha, Jenny. Sí, dígame. ¿Cuál es la letra de la, o cuál es la pronunciación de la X en MAM? ¿De la X? O de la she. Bueno, X es en español, pero en MAM es she. ¿Cuál es la pronunciación? ¿Cómo? Muy bien. ¿Y la X diéresis? Ahí no puedo hacer la diferencia. ¿No se nota la diferencia? Bueno, la she, o sea, la X, la pronunciación es ahora. Voy a agregar acá. Muy bien. La X, o sea, la she, la pronunciación es pero la X con diéresis, o sea, la she, el sonido es como estar diciendo En cambio, la X es entonces la partícula es mishti, no mishti, sino es mish, ¿verdad? Mishti, ¿verdad? Entonces, las compañeras dijeron mishti, y no es mishti, es mishti, ¿verdad? Mishti Nchingwana.
Muy bien. La número 2, si nos puede leer el compañero Ronald. Ronald, a ver si está presente. Bueno, él no está presente. El compañero, vamos a ver acá, Isaías. Compañero Isaías. Isaías Sánchez, a ver si está presente. Sí, licenciado, solo que me acabo de incorporar. No tenga pena. Sí, disculpe. Sí, La número 2, si nos puede leer la frase número 2. la 2. Mblay, chin, juana, chij. Muy bien, muchas gracias. Dice Mlay chin a unana chi. Recuerden, compañeros, que si una vocal es acompañada por una glotal o consonante, la vocal se pronuncia más fuerte y tipo golpe, decíamos, ¿verdad? Para poder ir identificando. Mlachin apunana chi, ¿verdad? Chi. Entonces, dice no trabajaré mañana. ¿Cuál es la partícula de negación en esta oración, compañera Priscila? Priscila, ¿cuál es la partícula de negación en esta oración? En la oración número 2, ¿verdad? Así es. Mlay. Blay, muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo, compañera Agdi? Sili. Muchas gracias. Entonces, la partícula de negación en esta oración es mlay, ¿verdad? Mlay chingakunananchi. No trabajaré mañana, ¿verdad? Gladys Anaí. A ver si está Gladys. Gladys Anaí. No está presente. Shirley Miranda. Compañera Shirley. ¿Nos puede leer la número 3? Ahorita baile. Solo que como cuesta que con mi teléfono es Milay, Kugala y Nav. Gracias. Virginia. Compañera Virginia. Bueno. Vamos a ver si Maricruz Tema nos puede leer la número 3 igual. Maricruz. Bueno. La número 3 dice Mlay Ho Ula Hnap. ¿Verdad? Para poder leer en MAM hay que pronunciar todas las letras, ¿verdad? Todas. No quitemos una letra, tampoco agreguemos una letra. No vamos a agregar ni quitar nada, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Mlay, ¿Cómo, perdón?
Mlai, mlai. Escuchen pues. Mlai. Ahí estamos, ¿verdad? Pronunciando todas las letras. Mlai. Y. Acuérdense de los sonidos. Jo, ¿verdad? Ula. Knap. Mlai, jo, ula, knap. Hay que pronunciar todas las letras. Si no, nos vamos por otro lado, ¿verdad? Mlai, jo, ula, knap. No vendremos el año entrante. ¿Verdad? Muy bien. A ver si ahora sí, bueno, Milka López. Milka López. ¿Cuál es la partícula de negación en esta pequeña frase, oración? Es la tercera, ¿verdad? Sí, la La número segunda. 3. La número Es 3. mlai. 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 ¿Qué significa mlai en español? No, No, o no se exacto. puede. Exacto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere leer la número 4? La número 4, ¿alguien la quiere leer? Yo, licenciado. Gracias, compañero. Mishti Saj Nom. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Dice otra vez, ahí es la X, o sea, la She no es con diéresis, ¿verdad? Cuando es diéresis agregamos sh. Cuando no, es X, ¿verdad? Es sh. Mishti. Sajtko. No lo dio, ¿verdad? Mishti sajtko. Mlai, la número 5, Mlai kuptsiban. Mlai kuptsiban. Mlai kuptsiban. Imelda Orozco. Silik, ¿Nos puede leer la número 5? Mlai, Kupsiban. Muchas gracias, compañera. Daniel Morales, compañero Daniel Morales. Sí, ¿Nos puede leer la número 5? va. La número 5, Blay Kupsiban. Mlai Kuptsiban. Muy bien. Gracias, compañeros. Si vemos la número 5, dice Mlai Kup. Ahí aparece la T, ¿verdad? Entonces, la TX con Schwinnig es una sola letra, ¿verdad? Pero antes de eso aparece una T. Entonces tenemos que pronunciarla. Mlai Kuptsiban. Kuptsiban. No solo decimos Mlai Kuptsiban, ¿ya? Sino Mlai Kuptsiban. No va a escribir, ¿verdad? La número 6 dice Nam Antuguna. La Nam Antuguna. ¿Verdad? Ahí dice, aún no lo he hecho. Nam Antuguna. La número 7 dice Mia Sak Nshbalin Sakan Lokon.
Mia sak nshbalin sahnlaon. No es blanca la ropa que compré. ¿Verdad? Eso es, ¿verdad? Aquí estamos viendo las partículas de negación, ¿verdad? Para indicar algo que negamos, que no es cierto, ¿verdad? Entonces, toda esta parte nos va a servir a la hora de comunicarnos, a la hora de, ¿verdad? O quizás queremos preguntar algo, más que todo, sobre negación, ¿verdad? Entonces, la tarea en este caso es ir subrayando cuáles son las partículas de negación y después, mediante un audio, vamos a grabar. ¿Por qué nuevamente un audio? Porque estoy escuchando, aún tenemos debilidades con la pronunciación de las letras. Confundimos una letra con otra. Las confundimos. Y si las confundimos, nos vamos por otro camino. No estamos diciendo la palabra que queremos decir. ¿Verdad? Entonces, audio nuevamente. Recuerden que entre más practiquemos, más escuchemos nuestra voz, ¿verdad? Vamos a ir perfeccionando. Si no nos atrevemos, ¿verdad? No vamos a poder hablar, no vamos a poder decir las palabras, ¿verdad? Entonces, tenemos que practicar mucho. Si usted quiere aprender a nadar, se tiene que tirar al agua. Si no, no va a aprender a nadar, por más que le dan clases teóricas, ¿verdad? Le dicen que estando en el agua tiene que mover sus manos así, tiene sus pies y todo, ¿verdad? Pero si no se tira al agua, no va a aprender a nadar. Lo mismo es esto con el idioma. Si usted no se anima a pronunciar las palabras, si usted no quiere decir las palabras, no va a aprender a hablar, ¿verdad? Entonces tiene que hablar. Grabe su voz, grábese, escúchese, para que usted pueda hablar el mam, ¿verdad? Poco a poco se va a ir dando cuenta. Va a ir escuchando cuáles son las palabras que la gente dice. Si alguien tiene alguna duda con esto, compañeros. Silic, buenos días, perdone, dice me estaba preguntando, pero estaba en una computadora que no tenía audio. Pero fíjese que, ¿será que puede volver a repetir esta donde dice no es blanca la ropa que compré? Ah, muy bien. Recuerden que cuando una vocal lleva shunit, otra vez se pronuncia fuerte y tipo el golpe. Mia, sak, nshbalin, sakn, lo ole. Mia, sak, nshbalin, sakn, lo ole. Mia, sak, nshbalin, sakn, lo ole. ¿Verdad? O puede decirse, recuerden que la E que va de último es una enclítica. Nia sakn shbalina sakn la one. ¿Verdad? Con sakn la one. Pero la cosa que está aquí prendida, la imagen. Pero recuerden entonces que ese cambio de enclítico no cambia el sentido de la palabra, ¿verdad? Es un complemento nada más de la palabra. Si yo dije sajan lo one o sajan lo ona, es lo mismo, ¿verdad? Muy bien, si alguien tiene alguna otra pregunta. Licenciado, solo una duda con relación a la número 6. La partícula de negación sería no lo he hecho todo o solo no. No lo he. ¿Cuál es la partícula de negación en esa oración? Ajá. En mam. ¿Cuál es? No sé, es que no se guíe del español porque en español ahí se va a confundir. Entonces, usted debe, digamos, primero
¿Cuál es la partícula de negación en mam? Ujú. Si usted sabe cuál es la partícula de negación en mam, averigua qué significa en español. Si regresamos arriba, Sí, sí, licenciado, es que entonces yo aquí tenía un error que la hoja no imprimí bien y no salió completa. Hasta ahorita vi en la computadora cómo está. ajá, la partícula de negación es nam. ¿Qué significa nam? Significa aún no, pero también significa falta, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces en español sería aún no lo he hecho, ¿verdad? La partícula en mam es nam, o sea, es en mam lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué significa nam? ¿Significa aún no o significa falta? Por ejemplo, mabanta una nam, dice la gente. O sea, ya terminó su trabajo, la gente dice nam. Entonces, nam significa aún no o puede ser falta, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la partícula de negación. En mam, aún no, o para decir falta, decimos nam. Gracias, licenciado. No tenga pena. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, si no hay, entonces pasamos a la número 3. Ya vienen las partículas de interrogación. Pishiol Teshel. Para realizar una interrogante en MAM, compañeros, usamos las siguientes. ¿Verdad? Partículas de interrogación, o sea, para preguntar, ¿verdad? ¿Cuáles son las partículas de preguntas que hacemos? Por ejemplo, ¿te? ¿Cuánto? ¿Te? ¿Cuánto? ¿Al qué? ¿Quién? ¿Verdad? ¿O quiénes? ¿Toch? ¿Cuándo? ¿Toch? ¿Cuándo? ¿Tse? O tsa. Usted puede encontrar esto como tse o tsa. Puede ser con E o con A. Tsa. ¿Cómo? La estándar es tsa, ¿verdad? Tsa. ¿Cómo? E. Ti. Que. Tikun. ¿Por qué? Tikun. ¿Por qué? Hatumel. ¿En dónde? ¿Verdad? Hatumel. ¿En dónde? Alkun. ¿Con qué? ¿Verdad? Estas partículas nos sirven para hacer preguntas, ¿verdad? Si se recuerdan, en la presentación personal en MAM, ¿qué otra palabra agregamos? ¿O cuál es la partícula de interrogación que utilizamos para pedir cuántos años tiene? Si se recuerdan. Por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿cuántos años tiene? Le pregunto a Milka. ¿Cómo debo decir en mam? ¿O cómo digo cuántos años tiene en mam? Digo te. ¿Cuánto? Te tabilla. ¿Se acuerdan de esa frase? Te tabilla. Te. ¿Cuántos años tiene? ¿Verdad? Te. Otra vez. Entonces, para decir te, o sea, para decir cuánto, decimos te. Para decir quién o quiénes, decimos al qué.
para decir cuándo. Toj. Recuerden que todas las letras las pronunciamos. Si no pronunciamos bien, por ejemplo, la palabra o la pregunta de interrogación, ¿cuándo? Si solo decimos toj, estamos hablando dentro de. Pero aquí es toj. Toj. Entonces, ¿cuándo? Sa es como. Ti es que. Tikun, ¿por qué? Hatumel, ¿en dónde? Alkun, ¿con qué? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Bueno, si no tienen preguntas, dice, estos marcadores siempre van al principio de las oraciones. O sea, si queremos hacer uso de estas partículas de interrogación, siempre las tenemos que decir primero, ¿verdad? Decimos, cuando hicimos la pregunta, ¿cuántos años tiene? Recuerden, primero dijimos, primero, ¿verdad? Se escribe la pregunta interrogante, ¿verdad? Al principio de la oración. Licenciado, Dice, tengo una pregunta. sí, dígame, compañero. Respecto al singular y plural, ¿en MAM no existe esa diferencia? Porque Sí estaba viendo existe. que T dice cuánto y cuántos. Sí, Otra palabra, perdón. La situación está, por ejemplo, cuando decimos cuánto, por ejemplo, al qué, quién, ¿ya? Pero para decir, digamos, al qué en este caso es singular. Para el plural agregamos el pluralizador. Solo que en este caso, entonces, pero es la misma partícula de interrogación. Entonces, para el plural agregamos una, ¿cómo se llama? El pluralizador que, para decir, al que, para quienes, pero ya se le agrega el pluralizador, pero es la misma, ¿cómo se llama? La misma partícula de interrogante. Por eso dice ahí al que es quién o quiénes. Pero para el plural se agrega el pluralizador. No sé si me estoy explicando, compañero. O sea, es la misma pregunta de interrogación, solo que para diferenciar entonces el plural y singular, se agrega el pluralizador que, al que, ¿verdad? Disculpe, ¿cómo se escribe? Muy bien. Vamos a Pluralizador. ver. Voy a otra vez presentar la pantalla a ver si. Bueno, están viendo dónde está el cursor. Después donde dice quiénes, ¿verdad? Si vemos ahí dice al que es quién o quiénes, al que, entonces al que, este sería el pluralizador, ¿verdad? Para indicar quiénes, el que, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta es el mismo, como el singular, pero por eso aparece quiénes o quién, o quién o quiénes, ¿verdad? Pero el pluralizador es el que, pero ya es otra
palabra, ¿verdad? Entonces, pero es la misma pregunta de interrogación. Por eso aparece lo mismo. No sé si logré explicarle su duda, compañero. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿A una duda, compañeros? Antes de pasar a los ejemplos. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Entonces, pronunciar todas las letras. Si solo decimos T y no pronunciamos la G, ¿verdad? No estamos diciendo bien la pregunta, no estamos haciendo bien la pregunta, ¿verdad? T, al que, toj, tsa, ti, tikun, hatumer, alkun. ¿Ves? Entonces, todos, recuerden que todas las vocales si llevan shunit se pronuncian más fuerte y tipo golpe. ¿Verdad? Bueno, tenemos algunos ejemplos. Ella, ¿cuántos años tiene? ¿Verdad? Ella, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tienes? Muy bien. Este es, digamos, esta pregunta solo se le hace a los hombres o a los padres de familia, ¿verdad? Porque un padre, un hombre, para nombrar a sus hijos o para decir mis hijos, dice Nkwala. Pero si una mujer, una madre, nombra a sus hijos o quiere decir mis hijos, ella dice Wala, ¿verdad? Entonces, si usted le dice a una madre o una mujer, le está ofendiendo porque le está diciendo que el sexo que ella tiene es masculino, ¿verdad? O si le dice a un hombre, a un padre de familia, le está diciendo que su sexo es femenino. Entonces, tener mucha precaución en esa parte. Cuando decimos es porque le estoy diciendo a un hombre. O le estoy preguntando a un hombre que cuántos hijos tiene. Si le pregunto a una madre o a una mujer, tengo que decir cuántos hijos tiene, ¿verdad? No sé si estamos comprendiendo esta parte. Muy bien. La siguiente, o el siguiente ejemplo es ¿cuántos libros tienes? ¿Verdad? Bueno, espero que me estén siguiendo. Lo que pasa es que tengo problemas para presentar la pantalla. ¿Cuántos libros tienes? ¿Verdad? Cuando digo ¿cuál sería la traducción en MAM? Compañera Luzbi Velázquez. Luzbi Velázquez. Bueno. Luzbi, no sé si nos escucha o no está presente. Muy bien. Hayat dice, ¿cuántas casas tienes?
Tochtzula gukila. Toch es cuando venís conmigo, cuando vienes conmigo. Al que matzul. Al que matzul. ¿Quién vino? ¿Verdad? Al que matzul. La gente pregunta, ¿al que matzul? ¿Quién vino? El siguiente dice, tis oktchanteya. Tis oktchanteya. Tis oktchanteya. ¿Qué fue lo que te picó? ¿Verdad? Tikunum laitzula. ¿Por qué no vienes? Tikum laitzula. ¿Por qué no vienes? Hatum taya. ¿Dónde estás? ¿O dónde está? Hatum taya. ¿Verdad? Bueno, dice abajo, es importante también indicar que se pueden construir oraciones sin utilizar estos marcadores, ¿verdad? De interrogación, ya que la entonación de la voz lo marca. Ejemplo. Nshnaqtsana Kyukil. ¿Estudias con ellos? Nshnaqtsana Kyukil. O sea, la misma voz lo marca. Si ustedes se dan cuenta, aquí no utilizamos ninguna de estas preguntas de interrogación para poder preguntarle a la persona si ella o él estudia con tales personas, ¿verdad? Entonces, va a depender un poquito del tono de voz si no queremos utilizar estas partículas de interrogación. Pero si no, hay que utilizarlas dependiendo de qué es lo que queremos preguntar. Dice, también se puede interrogar utilizando una sola partícula, convirtiéndose de esta manera en pregunta abierta. Por ejemplo, yo me subo a un taxi, ¿verdad? Me subo y bueno, para el taxi, el taxista, o sí, el taxi, me subí y punto, ni pregunté a dónde tengo que ir o dónde me tiene que llevar. El taxista pregunta, Hatumel, o sea, sin agregar otras palabras, Hatumel automáticamente me está preguntando dónde me lleva o dónde quiero ir. ¿Verdad? Hatumel. Sin, por ejemplo, Hatumel Machaya, sin agregar la otra palabra, el complemento, ¿verdad? De la oración. Simplemente con esta partícula de interrogación puedo hacer, digamos, hacer una pregunta abierta, o sea, que quede ¿cómo se llama? En la incógnita, o sea, automáticamente con solo pronunciar o decir la pregunta de interrogación, ya se sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? Pero es muy importante también agregarle alguna otra palabra a la pregunta para saber con certeza qué realmente está preguntando la persona. No sé si tienen alguna duda, compañeros. ¿Una pregunta? ¿Está claro, compañera Virginia? Bueno, creo que definitivamente la compañera Virginia no está presente. Yesmi Gamboa, ¿tiene alguna duda, una pregunta? A ver si nos escucha Yesmi. Bueno. Si no hay preguntas, compañeros, bueno, esto... Licenciado, Sí, compañero. disculpe, ¿saber que podríamos hacer alguna oración con la última
la última partícula, que es alcún. Creo que no hay ningún ejemplo. Ah, muy bien. Alcún. ¿Qué significa alcún? Traducido es con qué. Ujú. Al- Vamos a ver. Alcún. Vamos a ver acá. Alcún. Puede ser alcún. Escupión. Bueno, alcún escupión. En este caso, con que lo mataron. Ujú. ¿Con qué lo mataron, verdad? Alcún escupión. Bueno, el signo de interrogación en MAM solo se cierra según la gramática normativa, ¿verdad? Pero eh, en una reunión hecho por la DIGEBI y todo en la ciudad capital en el 2018, determinaron que se debe abrir, ¿verdad? El signo de interrogación y luego cerrar, como en español. Pero en la gramática normativa todavía aparece así, o sea, no han actualizado, ¿verdad? No lo han actualizado por el momento. Está solo cerrar el signo de interrogación, ¿verdad? Para hacer preguntas. El ejemplo entonces sería alcún escupió, ¿con qué lo mataron? ¿Verdad? Eso sería, compañero. A ver, bueno, voy a tratar la forma de presentar la pantalla para que lo vean. Lo que pasa es que vamos a ver. Traten de escribirlo, de escribir esa oración al bion y luego comparen con lo que les voy a compartir. Ahí estamos. Aquí está. Al bion. ¿Con qué lo mataron? ¿Verdad? Ese sería un ejemplo, una oración con la interrogante al kun. ¿Con qué lo mataron? Al kun escupió. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna otra duda? Puede poner la pantalla donde está la oración. Estoy comparando. Ah, sí, aquí está.
¿Me dicen, compañeros? Gracias, Lick. Vale, ahí estamos. Bueno. Muy bien, las actividades entonces, compañeros, que vamos a hacer, ¿verdad? Para esta semana, ya dijimos el audio de, bueno, primero es subrayar la partícula negativa. Segundo, hay que grabar un audio con su voz, ¿verdad? Y, digámosle, en este caso, darle lectura a las oraciones o frases que tenemos con las partículas de negación, ¿verdad? Y luego hay otra actividad, una sopa de letras, Samón, Yol. En este dice, en la siguiente sopa de letras se encuentren las siguientes palabras en idioma mam. Subráyalas con crayón, es decir, en la sopa de letras, ¿verdad? La palabra shkeshwi, que es almohadilla, usted lo busca en la sopa de letras. Tuja, en la casa, adentro de la casa, ¿verdad? Tuja. Recuerden, compañeros, que cuando decimos tuja es adentro, pero si yo agrego un shwinik aquí, así miren, están viendo la número 2, ya le agregué shwinik, aquí ya no dice tuja, ya dice tuja. Esta T se convierte en marcador de persona y esta letra es U. Y esta es un enclítico. Miren. ¿Qué dijimos que era U? ¿Qué dijimos que era U, compañeros? ¿Qué es U en español? Bueno, U es papel, es hoja, ¿verdad? Entonces, vamos a tener mucho cuidado en este caso para en la pronunciación, en ver todo eso, ¿verdad? Si con una sola letra cambia el sentido, ¿verdad? Entonces, tuja es en la casa, adentro de la casa. Misol es barrer y chibil es baño para bañar el cuerpo. Watbil es cama, yoch es escalera, tzisbil escoba, talja, llave, kaj, silla, yolbil es teléfono, ¿verdad? Y eso es todo, ¿verdad? Es la pequeña tarea que vamos a presentar para esta semana. Entonces, si tienen dudas, pues me comuniquen, ¿verdad? Hay que comunicarme a través de un mensaje, ¿verdad? Por el chat o pueden llamarme directamente, no hay ningún problema. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer, ¿verdad? Esta semana lo entrega antes del día, dijimos que es el lunes, ¿verdad? Hemos quedado de esa manera. El último día es el lunes. Entonces, bueno, compañeros, les comento que aquí terminamos, ¿verdad? La primera unidad. Esta es la primera unidad de nuestro diplomado, ¿verdad? La otra semana vamos a tener una pequeña evaluación sobre, ¿verdad? La primera unidad. Todo lo que hemos visto, si pueden revisar los materiales que tenemos, los cuadernillos que les he enviado, leemos,
practiquemos el alfabeto. Practiquemos el alfabeto. ¿Ya? Practiquemos el alfabeto. Entonces, yo voy a hacer una pequeña evaluación. Nos vamos a conectar a la misma hora. Cada quien, pues, vamos a ir resolviendo unas cositas sencillas. Sencillas. Practiquen más el alfabeto, compañeros. Ya creo que vamos a la evaluación, lo vamos a hacer práctico. Todo práctico, ¿verdad? Porque la práctica nos va a llevar a algo quizás en poco tiempo, ¿verdad? La práctica, entonces va a ser práctico, o una parte teórica y una parte práctica, ¿verdad? Entonces, eso es, compañeros. Si no tienen dudas, pues aquí terminamos nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Les quiero agradecer ahí sí que la puntualidad de cada uno de ustedes. Bueno, recuerden que la tarea lo tenemos que entregar antes, ¿verdad? De la otra reunión, de la otra sesión. De lo contrario, no se tomen en cuenta, ¿verdad? Porque ya no nos da tiempo regresar a revisar las otras tareas anteriores, ¿verdad? Entonces, suplico entonces esa puntualidad. Voy a iniciar con la asistencia, compañeros. Bueno, en este caso iniciamos con Karin Melissa. Karin Melissa. No está. Seguimos con Beatriz Jennifer. Presente, licenciado. Muy bien. Seguimos con Agda Mercedes. Presente. Gracias. Shirley Fabiola. Presente, Lic. Gracias. Brian Nehemías. Brian Nehemías. Hamily Yonadavis. Hamily Yonadavis. Edison Francisco. Juan Diego Amílcar. Juan Diego Amílcar. Jessica Morales. Jessica Morales. Gladys Alberta. Daniel Morales. Presente, Lic. Gracias. Imelda Floridalma. Presente, Lic. Gracias. Ronald Basilio. Ronald Basilio. Pedro Pablo. Pedro Pablo. Linda Flor. Presente, Lic. Gracias. Floridalma Natividad. Floridalma Natividad. Luis Alberto. Luis Alberto. David Silvestre. David Silvestre. Walter Orlando. Presente. Gracias. Leslie Odili. Leslie Odili.
Tania Yorleni. Presente, Lick. Gracias. Byron Ramírez. Presente, Lick. Gracias. Gladys Anaí. Gladys Anaí. Delmi Stephanie. Presente, Lick. Gracias. Leivit Samantha. Leivit Samantha. Julio César. Julio César. Magdalena Elizabeth. Presente, Lick. Gracias. Priscila Yamilet. Presente, Lick. Elidia Rivas. Elidia Rivas. Virginia Johanna. Presente, Lick. Margore Lisbeth. Margore Lisbeth. Danky Liza. Danky Liza. Isaías Sánchez. Presente, licenciado. Gracias. Kevin Antonio. Atina. Santi Kevin. Maricruz. Maricruz. ¿Qué más? Gracias. Sandra Leticia. Sandra Leticia. Luzby Janet. Presente. Gracias. Gabriela Yesenia.